Buen día, a continuación vamos a defender nuestro proyecto de diseño de un compilador. Mi equipo de trabajo está conformado por Wilmer Villarreal y mi persona Gabriela Fernández. Queremos crear un compilador para un lenguaje de programación de alto nivel que tenga soporte para funciones y expresiones aritméticas. Tomando el siguiente ejemplo, podemos observar el código fuente. En este lenguaje se pueden definir funciones utilizando la palabra clave fun, enseguida el nombre de la función y los parámetros. Las expresiones aritméticas se pueden realizar utilizando los operadores suma y resta. También hay soporte para las variables y se pueden imprimir valores utilizando la función print. Muy bien, en la construcción de nuestro compilador, nuestra primera fase sería el análisis léxico. ¿Ok? En esta fase es convertir el código fuente en una secuencia de tokens. Ese sería nuestro objetivo principal. Para ello se utiliza un analizador léxico, que se va a encargar de escanear el código fuente y nos va a generar tokens para cada elemento del lenguaje de programación que hemos implementado anteriormente, como lo podemos observar en el siguiente ejemplo. El analizador léxico generaría los siguientes tokens mostrados en este ejemplo. ¿Ok? Ahora, cada token representa un elemento del lenguaje de programación. Podemos ver palabras claves como el token fun, el token var y el token return. Incluso el token print son palabras clave. También podemos ver identificadores como el token ID, los números como el token num y los operadores como el token plus. Debemos acotar que también se debe construir una tabla de símbolos. Esta tabla de símbolos contiene toda la información sobre cada identificador utilizando el programa. Por ejemplo, para cada variable la tabla de símbolos contendrá la información sobre su tipo, su ubicación en memoria y su ámbito. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta todo lo que son los errores léxicos. Si el compilador encuentra una secuencia de caracteres que no corresponde a un token válido, se generará un error léxico. Este error se informa al usuario para que pueda corregir el código fuente. Muy bien, aquí podemos observar un ejemplo de cómo sería la tabla. Aquí tenemos las subdivisiones que son el identificador, el tipo, el ámbito y la dirección de memoria. ¿Okay? En el identificador tenemos X, Y y Z. Aquí estamos trabajando con X y Y, pero agregamos Z por si queremos cambiar en el código fuente. ¿Ok? En este caso la tabla de símbolos nos muestra los tres identificadores que se utilizan en el programa, X, Y y Z. Todos son variables globales del tipo int, que es un tipo de dato que representa el número entero. La dirección de memoria muestra la ubicación de cada identificador en la memoria del programa. Muy bien, entramos a la segunda fase. El objetivo del analizador sintáctico es verificar que el programa cumpla con las reglas de la gramática del lenguaje y construir el árbol sintáctico correspondiente. Para hacer esto se utiliza la técnica de análisis sintáctico descendente recursivo, que consiste en construir una función para cada no terminal de la gramática. Eso lo podemos observar en el siguiente ejemplo que tenemos acotado en esta diapositiva. Muy bien, analizando el ejemplo podemos ver que tenemos una serie de funciones. Esta serie de funciones, el primer paso del analizador sintáctico es llamar a las funciones correspondientes que tenemos organizadas en la no terminal, o sea, en el programa. En este caso se llama la primera función. Esta función a su vez llama a la segunda función, que construye una lista de todas las sentencias del programa. Cada sentencia es separada por un punto y coma. ¿Ok? Siguiendo en enumeración, la tercera función llama a la función a la cuarta, que construye una sentencia individual. Cada sentencia puede ser una declaración o una asignación. Si la sentencia es una declaración, la función se llama para construir a la declaración. Si la sentencia es una asignación, la siguiente función se llama para construir la asignación. ¿Ok? También debemos construir una declaración de una variable y esta debe verificar que la sintaxis de la declaración sea correcta. Por ejemplo, si tenemos una función tipo, se utiliza para verificar que el tipo de datos sea válido.
Y si tenemos una función identificador, se utiliza para verificar que el identificador sea válido y no se haya declarado previamente. ¿Ok? Ahora, si tenemos la función asignación, construye una asignación de una variable y verifica que la sintaxis de la asignación sea la correcta, mientras que la función identificador se utiliza para verificar que el identificador sea válido y se haya declarado previamente. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, una función expresión, esta se utiliza para construir la expresión que se asigna a la variable. Con esta serie de reglas podemos construir el análisis sintáctico para luego generar el árbol correspondiente. Ahora bien, utilizando esta gramática explicada por mi compañero, el analizador sintáctico generaría el siguiente árbol de sintaxis abstracta para el código fuente presentado anteriormente. ¿Sí? Este árbol de sintaxis abstracta representa la estructura del código fuente en forma de un árbol. Cada nodo del árbol representa una construcción sintáctica del lenguaje de programación, como una función, una declaración, una asignación o una expresión. Y algo que tenemos que tomar en cuenta en esto es que una vez que el analizador sintáctico obtenga el árbol de sintaxis abstracta del analizador sintáctico, este deberá utilizar este árbol para llevar a cabo todas las comprobaciones necesarias para verificar la validez semántica del programa de entrada. Modifiquemos un árbol de sintaxis abstracto un poco más entendible, pero con las mismas reglas. En este árbol que vemos en la imagen, el nodo raíz representa el programa completo, que tiene dos hijos, declaración variables y sentencias. El nodo declaración variable tiene dos hijos, que representan la declaración de las variables X y Y. El nodo sentencias tiene tres hijos, que representan las instrucciones que se ejecutarán. Cada una de las instrucciones es representada por un nodo hijo diferente. Los dos primeros nodos hijos son nodos de asignación. El primer nodo de asignación tiene dos hijos. El primer hijo representa la variable X, mientras que el segundo hijo representa el valor que se le asigna a X, que es 10. El segundo nodo de asignación tiene dos hijos. El primer hijo representa la variable Y, mientras que el segundo hijo representa el valor que se le asigna a Y, que es 20. El tercer nodo hijo es un nodo de llamada de función. Tiene tres hijos. El primer hijo representa el nombre de la función suma, mientras que los otros dos hijos representan los argumentos que se le pasan a la función suma, que son las variables X y Y. Ahora bien, procederemos a explicar la fase número 3, generación de código intermedio. El objetivo de esta fase es generar un código intermedio a partir del árbol de sintaxis abstracto generado en la fase anterior que acabamos de ver. El código intermedio es un código de nivel más bajo que el código fuente, pero aún no es un código máquina. Para generar el código intermedio, utilizaremos un conjunto de reglas de traducciones dirigidas por la sintaxis que convierten cada nodo del árbol en una o varias instrucciones en el código intermedio. Por ejemplo, la regla declaración X indica que una declaración de la variable X en el código fuente se traducirá en una instrucción, textualmente var X, en el código intermedio. De manera similar, la regla de asignación X es igual a E indica que hay una asignación de esta forma y se traducirá en una instrucción mob XE en el código intermedio. Entonces, utilizando estas reglas, el compilador generaría el siguiente código intermedio para el árbol de sintaxis abstracto generado en nuestra fase anterior, que lo vemos en esta imagen representada. Este código intermedio se puede traducir en un código máquina y ejecutarse en la plataforma de destino, generando los resultados esperados de suma, los valores de las variables X y Y, y almacenar el resultado en la variable Z. Ahora, como podemos observar, estas instrucciones declaran las variables X y Y les asignan los valores 10 y 20 respectivamente. En el lenguaje de programación de alto nivel, utilizando este ejemplo, estas acciones se realizan mediante declaraciones y asignaciones de variables. Estas instrucciones declaran las variables Z y luego llaman la función suma, pasándole los valores de las variables X y Y como argumentos. La instrucción cal es suma XY indica que se debe saltar al inicio de la función suma y que los valores de los parámetros deben ser colocados en la pila de la función. La función suma realiza la operación de suma y devuelve el resultado, que se almacena en el registro especial red. La instrucción
de las etiquetas que vemos en las imágenes copian el valor del registro red en la variable z, como podemos observar en las imágenes de las diapositivas. Ahora, por último, print z, esta instrucción permite que el valor de la variable z en la salida estándar, en este caso, lo muestre en pantalla. Ahora, estas instrucciones definen la función suma y su implementación. La instrucción push BP coloca el valor actual del registro de la base de la pila en la pila, mientras que move establece el registro BP en el valor actual del puntero de la pila. Esto crea un nuevo marco de pila para la función, como lo vemos en la imagen. La instrucción move AX obtiene el valor del primer parámetro de la función, el valor de A, mientras que addx agrega el valor del segundo parámetro, el valor de B, al registro AX. El resultado de la suma se almacena en el registro AX. Entonces, la instrucción de moveRedAx almacena el resultado de la suma en el registro especial red, que se utilizará para devolver el valor de la función llamadora. La instrucción popBP restaura el valor anterior del registro BP de la pila, eliminando el marco de la pila de la función. Y finalmente, la instrucción red devuelve el control a la función llamadora y coloca el valor de red encima de la pila, que contiene el valor devuelto por la función. Para finalizar, explicamos el tipo de traducciones basados en una tabla donde el enfoque en la definición dirigida por la sintaxis se centra en la estructura gramatical de la oración y el esquema de traducción se centra en el significado y el contexto. En el aspecto de metodología, la definición dirigida por la sintaxis analiza la oración palabra por palabra y la traduce según su función sintáctica. Y el esquema de traducción usa una plantilla de traducción basada en el contenido y contexto de la oración. Ahora, en el resultado, produce una traducción gramatical correcta, pero que puede no transmitir el significado completo. Esto va cuanto a la definición dirigida por la sintaxis. Pero en el esquema, produce una traducción más precisa y contextualizada. En el aspecto del uso, es útil para traducir textos técnicos o legales que requieren precisión gramatical en cuanto a la definición dirigida por la sintaxis. Pero en el esquema es útil para traducir textos más generales donde el contexto y el significado son más importantes que la gramática. Ahora, en cuanto a la tabla de atributos, la comparación entre sintetizados y heredados es que, en cuanto a su definición, se refiere a la información que obtiene directamente de la oración que se está traduciendo. En los heredados se refiere a la información que se obtiene a través del conocimiento previo del idioma y la cultura. En la parte del método se obtiene a través del análisis de la estructura sintáctica de la oración y de la identificación de las palabras claves en cuanto a lo que es los sintetizados. Y los heredados se obtiene a través de la comprensión de las reglas gramaticales, el vocabulario y el contexto cultural del idioma de origen y destino. Un ejemplo de sintetizados podemos ver como lo muestra la diapositiva. Si se traduce la oración The cat sat on the mat, en español la información sintetizada sería gato sentado alfombra. En cambio, en heredados, si se traduce la expresión It's rained cat and got al español, la información heredada sería la expresión significa que está lloviendo mucho. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, en los sintetizados pueden haber información sintáctica importante que no se puede sintetizar o que sea difícil de identificar. Y los heredados puede haber información heredada que no se tenga o que se interprete incorrectamente, lo que puede afectar la calidad de la traducción.